Ya comienza La Loca de la Casa por Flaxo Radio. Hola amigos, bienvenidos a una edición más de La Loca de la Casa. Soy Gaby Ruiz y en esta edición me acompaña Jorge Gómez Valdés, poeta ecuatoriano recientemente reconocido por su trabajo en poesía. Bienvenido, Jorge. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bien, les voy a dar un par de datos de Jorge. Él nació en Quito en 1984. Acaba de obtener el Premio de Poesía Nacional Paralelo 0 2016. Él es licenciado en Comunicación y Literatura por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, máster en Escritura Creativa por la Universidad Complutense de Madrid. Ha estudiado también pintura, fotografía y grabado. Participó en representación del Ecuador en el cuarto Encuentro Internacional Literario Abrace 2003 realizado en Montevideo, Uruguay. Ha publicado en Antología de Poetas Latinoamericanos realizado por Editorial Abrace. Formó parte de los talleres literarios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con Edwin Madrid, miembro fundador de los grupos culturales Machete Rabioso y Sexo Idiota. Fue declarado ganador del 10º concurso de grabado, organizado por la Estampería Quiteña. Ha publicado el libro de poesía La Noche que se espesa, con la editorial independiente Murcielagario Cartonera. Sus textos han sido publicados dentro y fuera del país. Pues bien, Jorge tiene múltiples curiosidades, incursiones en distintas artes. Jorge, nos da muchísimo gusto que te encuentres en nuestro programa. Pero empecemos por lo último, lo más reciente. ¿Qué representa para ti haber ganado Premio de Poesía Paralelo 0? Bueno, para mí en realidad representa un alivio, porque el libro yo ya lo tenía hace algún tiempo y, ¿cómo decirlo así? No lo soportaba más. O sea, era algo que había escrito y realmente no sabía si estaba bien. Le había dado a un par de amigos a que lo leyesen y no me sentía muy confiado porque realmente para la poesía soy un poco reacio, como reticente a que otra gente lo lea. Entonces varios amigos me habían dicho que estaba muy bien, entonces que era muy publicable. Envié a este concurso en realidad sin mucha esperanza, pero el hecho de que haya sido seleccionado me da, como te he mencionado antes, un alivio. Entonces ya me puedo deshacer de eso y no lo tendré que leer nunca más. ¿Cuál es el título y la temática, quizás los personajes que manejas en este trabajo que presentaste? Bueno, en mi caso, lo que a mí me gusta mucho mencionar o tratar en la poesía son palabras como más esenciales. No estoy muy como encontrado con la nueva poesía. No sé cómo explicarlo así. No me llama mucho la atención la profusión excesiva de palabras, de términos. No sé, el uso y el abuso de la tecnología, ese tipo de cosas no me atraen mucho. Yo siempre he leído y siempre he tenido mucha afición por clásicos. Me gusta mucho la poesía oriental, de la India, China, Japón. Exploremos alguno de estos nombres, ¿te parece? Sí, cuando hablas de... Rumi, por ejemplo, a mí me encanta el poeta sufí. También me gusta mucho el haiku, claro que sí. Basho, yo adoro cómo escribe él. También tengo mucha afinidad por ejemplo, por este libro antiguo, Gilgamesh. Una de las primeras cosas que yo leí que me parecieron en serio y que tuve que leerlo como 3 o 4 veces. Porque es una vuelta a esencialidades, si cabe el término o si existe tal. Es como hacer que las cosas, que la palabra nombre al objeto, pero también lo haga vivir. Entonces, en nuestro imaginario, en nuestra cosmovisión, como seres humanos hay muchas cosas que no pueden olvidarse, a las que no podemos escapar. Entonces es como la curiosidad por las estrellas, la sorpresa por la naturaleza, que a pesar de que hayamos viajado, yo que sé, a la luna o estemos empezando a poder salir de la estratosfera y visitar otro, no hemos perdido esa curiosidad y esa ingenuidad con respecto a lo que es la luz, la oscuridad, el agua, todas esas cosas que nos han formado. Pues somos seres conformados mediante minerales, mediante átomos. Inclusive la mecánica cuántica y la física cuántica están muy relacionados con el budismo, con
la ideología antigua de los hindúes. Se han encontrado muchas de esas cosas, es como si muchas veces intuyésemos, y esos descubrimientos realmente son el material de la poesía. Es lo que a mí me parece. Entonces, no me preocupo mucho por estar al tanto, como quien dice actual, sino que prefiero ser bastante ensimismado. Me gusta mucho como cuando escribo a veces me paso como en una línea 2 o 3 meses y no me deja dormir, pues porque son cosas cuyas preguntas parten de mí, pero que realmente me preocupa porque además de tratar de definirme, se encuentran con el entorno. Entonces, entre esa pugna entre el entorno y yo, es lo que trato de escribir. Cosas realmente humanas, es lo que te podría decir. También nos estabas comentando sobre tu gusto por la literatura oriental. Estamos hablando de quizás los grandes autores Mishima, Kawabata. Mishima me gusta, sí. Kawabata también. Kenzaburo me fascina también porque es bastante misterioso. Y últimamente encontré en una librería cuentos de terror japonés que son son antiguos, pero son bastante como místicos, pero también hay otra palabra, es como que algo que lo que realmente me produce cuando leo algo que me emociona es esa conmoción, como que algo te mueve por dentro. Entonces es como que, como como yo te había mencionado y como hemos hablado, yo también tengo otras aficiones, como la pintura o también la fotografía. Cuando tú ves algo que te emociona, no tiene que realmente hablar de algo en concreto, sino que yo recuerdo alguna vez ¿cómo se dice? Una lectura que hizo Borges acerca de la poesía, y él decía que muchas veces los poemas que nos agradan y se quedan en nuestra cabeza no tienen ningún sentido. Entonces él solo se encargaba de citar unos 2 o 3 versos en los que tú podías, es como cuando tú lees a Dylan Thomas, que muchas veces solo es como una retahíla de cosas que parecerían no tener sentido porque guardan mucha musicalidad, y en ese trasfondo que existe en esa semejanza entre la música y la poesía está eso de llegar de alguna forma a conmoverte, a emocionarte, a preguntarte, a volver a leer algo a pesar de que en primera instancia no lo comprendas. Entonces yo creo que eso tiene que ver mucho con la poesía que yo busco hacer. No digo que lo logre, porque siempre me he cuestionado eso también, pero me gustaría eso, que la gente cuando lo leyera lo recordase, y lo recordase porque le sirve. Y no importa el autor, al fin y al cabo, son cosas que van a desaparecer, pero que eso como que vuelva a repetirse y siga transformándose y siga formando parte de esto que es la esencia del ser humano. A mí me encantaría muchísimo que sucediera. Compártanos una de estas imágenes con la que te hayas conmovido en una de las lecturas de autores de Oriente. De Oriente, justamente es con Kenzaburo que tiene un libro que inicia con un hombre que no puede ver del ojo derecho. No recuerdo cómo se llama esta novela. Creo que la leí hace unos 8 años. No recuerdo, pero el personaje principal no puede ver del lado derecho. Entonces está caminando algo desconcertado y cae dentro de un hueco. Entonces así comienza la novela. Es casi como esa analogía entre el ser humano cuando nace y se encuentra en el útero y está absolutamente perdido y apenas cobra conciencia de qué es o quién es. Entonces esas primeras líneas, porque así es como empieza la novela, son desgarradoras, porque es a la vez el tipo tratando de salir y a la vez dándose cuenta de de que es un desvalido, de que como todos los seres humanos somos realmente en este tamaño universo, somos unos organismos desvalidos sin ningún futuro, ningún pasado. Estamos casi en suspensión, pero el tener conciencia, el preguntarnos sobre lo que nos pasa es casi como un castigo, a la vez que es lo que motiva a la raza a que se mueva. Entonces esa curiosidad y ese miedo combinados me impresionaron mucho. Entonces cuando leí esa novela, la leí en una sola tarde, pero lo que más me llamó la atención fue ese inicio tan duro, y a la vez tan real. Lo que me pasa también con el trabajo de Jorge Gómez es que vivir
él lo lleva a su cotidianidad y bueno, él a través de sus redes sociales también nos comparte varias de estas imágenes que lo conmueven. Yo te pregunto ahora, Jorge, tú naciste para escribir, tú naciste para sentir. ¿Cómo te sientes ahora en este momento de tu vida como creador? Me siento que no he hecho nada en realidad. Me siento muy en pañales. Cada vez que escribo siempre tengo una tendencia de que el poema, el texto sea como único, que en realidad cada línea, si por mí fuese, sería componer algo que tuviese un sentido, pero a la vez que cada línea y cada palabra en sí tuviera un sentido, que fuera fácilmente desarmable, como un cubo rugby. Pero yo siento que no lo he logrado aún, que cada texto es realmente un borrador de algo que puede ser mejor. De hecho, si yo volviera a leer el libro con el que tuve la suerte de ganar, me dedicaría a corregirlo, y creo que lo hice hace unas semanas y lo volví a corregir. Me siento así siempre, es como supremamente inseguro con cualquier cosa que haga. Entonces es fácil cuando ya otros deciden por ti y ya sale el libro, entonces ya como te dije antes, no me preocuparé más. Bueno, yo ahora voy a elegir un fragmento, voy a compartir con ustedes y con Jorge de un relato oriental, digamos, de esta nostalgia, de este afecto que tenemos por la literatura oriental. Jorge, Marguerite Yourcenar, y a mí también, porque me fascina. Y le voy a leer esto a ustedes y a Jorge, y para más tarde preguntar a Jorge qué piensa de este inicio. ¿Cómo se salvó Wang Fo? De Marguerite Yourcenar. El anciano pintor Wang Fo y su discípulo Ling erraban por los caminos del reino de Han. Avanzaban lentamente, pues Wang Fo se detenía durante la noche a contemplar los astros y durante el día a mirar las libélulas. No iban muy cargados, ya que Wang Fo amaba la imagen de las cosas y no las cosas en sí mismas, y ningún objeto del mundo le parecía digno de ser adquirido, a no ser pinceles, tarros de laca y rollos de seda o papel de arroz. ¿Has leído antes a Yourcenar? Sí. ¿Ya estabas familiarizado con este fragmento? No en particular. Pues yo encuentro, cuando estaba preparando esta conversación, encuentro mucho de nuestra plática, de tu trabajo como creador y como lector, que tiene que ver con este fragmento. Justamente nos hablabas de esta contemplación de la naturaleza, la mística que podemos encontrar en los astros, y propiamente en preguntarse continuamente sobre la esencia y el destino del hombre, digamos, en genérico. ¿Cuál es actualmente el proyecto en el que estás trabajando? Ahora un poquito he vuelto más a lo que es el dibujo, y quizás ya me he concentrado más también en la fotografía. En realidad es porque cuando tiendo a hacer otra cosa, resulta lo otro. Entonces, si ahora me relajo y comienzo, yo que sé, a leer otras cosas, a ponerme a estar todo el día haciendo paisajes o en sí dibujando, creo que nacen las cosas, y es como que sería una necesidad natural. Yo volvería inmediatamente a la poesía en el momento en que me sintiera listo. Si tú me preguntas ahora, yo realmente solo estoy escribiendo cosas esporádicas, así, cosas que me resultan de cualquier tipo de reflexión que pudiera tener al día, o de cualquier angustia, porque realmente mucho de mi motivación parte a veces de la angustia, que nace así. Entonces es como que intermitentemente, de un momento a otro, yo me doy dando cuenta de que tengo algún tema, entonces ahí es lo que me podría enfocar. Pero ahora, trabajar, no, realmente me estoy como relajando. Digamos que también te encuentras como estacionado, por así decirlo. Hay un lugar donde tú vives o frecuentas, Urcuquí. Uh-huh. Cuéntanos de esta experiencia de estar en el paso frecuente desde Urcuquí hasta Quito, y de Quito a Urcuquí. Cuéntanos cómo influye esto también en esta mirada que estás configurando. Bueno, yo tengo una cuestión. No puedo soportar ni relaciones ni trabajo más de un año, ¿no?
es porque no le tengo mucho amor a eso de las cosas prácticas, no soy muy aficionado, sí, yo soy muy torpe para relacionarme con la gente y también para, yo qué sé, pagar la luz, ese tipo de cosas representan para mí grandes actos, así que me llenan a veces de mucho miedo de estar conviviendo con las personas. Entonces yo este trabajo lo obtuve gracias a una jefa que también es amiga que me lo dio pero lo más importante, lo que traía el paquete era que yo podía vivir en Urcuquí, que es un sitio bastante alejado, que tiene una población de alrededor de 15,000 habitantes, que está en Imbabura, una provincia bendita, es increíblemente bendita porque hay una diversidad etnográfica increíble, es una mezcla entre negros, entre indígenas, entre, digamos, gente caucásica, entre comillas, pero todo eso convive ahí en una especie de caldo de cultivo en el que brotan cosas muy preciosas y lo más que a mí me atrae es su paisaje. El paisaje, estás rodeado completamente por montañas, entonces te levantas, solo en la terraza de mi casa yo puedo ver todos los días el Cotacachi, el Cayambe, el Imbabura, y tengo a media hora Otavalo, cosas así, entonces es como que, además hay mucho silencio. Y lo bonito para gente citadina como yo es que la gente es muy humilde y nadie te roba. Me sucedió una vez que yo dejé un fin de semana entero, tengo un departamento allí, abierta la puerta, sin darme cuenta, con mi cámara, con mi computadora, y no sucedió absolutamente nada, lo único que había entrado era el polvo. Entonces es como que sentir eso te hace relajarte. Entonces yo todos los días tomo alrededor, en mi caso, de 1,000 fotos, 2,000 fotos por día. Casi no hago un escogitamiento, yo es como que no soy muy bueno tampoco para eso, sino lo primero que me haga sentir como emocionado, entonces eso ya, lo cuelgo. Pero lo que sucede en Urcuquí es que además es un aire muy solemne, hay mucho silencio, hay cañaverales, entonces en la noche es como si cantasen. La gente, como yo te digo, es muy, muy amable, allí es imposible encontrarte a alguien sin que te salude. Las veces que te lo encuentras te saludan como 10 o 15 veces. Y es como, es esa cosa, esa intimidad en la que logras, que a mí me ha llegado a calmar mucho, porque realmente en la ciudad yo provengo de Cotocollao, que es al norte, es un barrio bastante populoso y lleno de mucha gente. Me gusta poder estar desintoxicado, entonces creo que allí me siento muy, muy bien. Y mi pregunta siguiente iba hacia esto, hacia qué tipo de música encuentras, ¿no? En este nuevo paisaje en Urcuquí que difiere de, digamos, de tu origen en la ciudad. ¿Qué otras actividades puedes sugerirnos igual para poder hacer en Urcuquí cuando estamos por allá? Bueno, ahí, como yo te digo, hay mucho senderismo, hay mucho lugar para caminar. No tengo tengo una ruta, pero es porque lo que se conoce. Están las termas, porque muy cerca de ahí está Tumbaviro y está Chachimbiro también, que está a 20 o 30 minutos. También puedes ascender al Imbabura, puedes irte a Otavalo, puedes irte a Cotacachi. Lo que yo hago realmente cada día es, suelo levantarme a las 5 de la mañana para cazar algún amanecer y camino unas 2 horas. Hay muchas montañas que, inclusive una tiene un nombre, pero hay muchas que parecen ser formadas casi artificialmente porque son triángulos perfectos. Entonces, lo que dicen ahí, porque Urcuquí también era un territorio pre-incaico, es que eran observatorios astronómicos. Entonces, además de todo lo que te digo, es un lugar con mucha energía, es casi electromagnética lo que sientes ahí. Entonces, todo ese sector que también está entre Mira, Chachimbiro, Urcuquí, se dice que es un sector bastante, vuelvo a mencionarlo, energético, místico. Y como te digo, solo podrías perderte ahí caminando o en carretera, podrías ir a donde quisieras. Ya hay los lagos, todo eso. Voy a seguirles compartiendo otro fragmento de lectura de este relato que nos deja Marguerite Yourcenar, precisamente en el marco de la conversación con Jorge Gómez, poeta ecuatoriano. Un día al atardecer llegaron a los arrabales de la ciudad imperial y Nin buscó para Wang Fo un albergue donde pasar la noche. El anciano se envolvió en sus harapos y Ling se acostó junto a él para darle calor, pues la primavera acababa de llegar y el suelo de barro estaba helado aún.
Al llegar el alba, unos pesados pasos resonaron por los pasillos de la posada. Se oyeron los susurros amedrentados del posadero y unos gritos de mando proferidos en lengua bárbara. Lin se estremeció, recordando que el día anterior había robado un pastel de arroz para la comida del maestro. No puso en duda que venían a arrestarlo y se preguntó quién ayudaría mañana a Wang Fo a vadear el próximo río. Yo cito estos fragmentos porque pues, la poesía de Jorge y todo lo que él hace, su manera de relacionarse con el mundo, su proceso creativo, me recuerda mucho no solamente a Wang Fo, que es el maestro, el gran pintor, sino también a su discípulo, a Lin. Y parece que el maestro y el discípulo habitan exactamente en el autor. ¿Qué piensas de esta propuesta? Cuando tú empezaste a leer, antes me recuerdo, dijo algo así como que Wang Fo encontró que ninguno de los objetos eran dignos de alcanzarlos o de pertenecerse. Me recordó mucho, y eso, que bueno, hay una película de ciencia ficción que se llama El hombre de los 10.000 años, y es hecha con bastante bajo presupuesto. Y entonces, como tenía muy bajo presupuesto, se concentraron en hacer un buen guión, y se trata de un tipo que al parecer tiene más de 10.000 años y está en la Tierra desde que nosotros empezamos a evolucionar. Y entonces él, cada vez que cumple 10 años en un lugar, se muda de ese sitio, y en ese momento, en el momento de la película, era un profesor creo que de ciencias, y decide hacer una despedida con sus compañeros y termina por confesarles quién era. Entonces evidentemente no le creen. Entonces uno de los profesores, porque estaban reunidos justamente, y para que la película funcionara, estaban reunidos un profesor de biología, un profesor de arte, un profesor de geología, un psiquiatra, entonces como que dando bastantes puntos de vista. Y uno de el geólogo le preguntó, entonces, si te has vivido tanto tiempo, ¿por qué no has conservado algún recuerdo, alguna cosa? Y él se quedó pensando y dijo, mira, tengo aquí esta piedra puede tener 10.000 años, pero imagínate conservar un objeto 10.000 años. O sea, ¿de qué podría servirme a mí? O sea, si yo conservara todas las cosas y todas las personas a las que he ido conociendo un detalle o algo, o de las mujeres que he amado, todas esas cosas, imagínate cuán triste sería. Entonces me recordó mucho eso de lo que me acabas de decir. Es como que realmente ningún objeto tiene esa virtud de ser conservado. Lo que nos basta es esa esencia. Entonces yo creo que el arte muchas veces trata de rescatar eso y a la vez también se aleja de eso. No busca poseer el objeto, no es como que intentas con las palabras poseer a las cosas. Eso es torpe, eso es no. En realidad estás creando otra cosa. Entonces, y es una realidad que podría servir temporalmente no sé, para esta especie humana, yo que sé, unos 10.000 años más, y después todo desaparecerá. Entonces, Jorge, ahora vamos a revisar algunos de los títulos de lecturas que tú consideras imprescindible, y nos cuentas por qué, y qué encontraríamos, por ejemplo, si buscáramos esos títulos ahora para nuestros lectores. Bueno, a mí me gusta mucho la capacidad de muchos autores de ser camaleónicos. Yo recomendaría la antología de Spoon River, que es aquel libro de poemas en el que el autor tomó un pueblo ficticio y compuso todo el libro acorde a los sepulcros. Entonces cada sepulcro representa un habitante y hay como un diálogo. Entonces él aprovechó esto y entonces así puede escribir desde la prostituta del pueblo, el borracho, el político, y hay tantas y tantas, es imprescindible. Ese es uno de los libros más hermosos que haya leído. También, y en esta misma línea, es claro que todo el mundo conoce a Fernando Pessoa, es esa misma cosa, es esta misma como... Me gusta mucho en esos autores que no llegan a sentirse satisfechos que parece que es como que no, esto no es y se dejan engañar, embaucar con que, no sé, voy a seguir esta línea toda la vida, sino que en un momento va a pasar algo. Entonces lo que le sucedió a Pessoa con Alberto Cairo, con el mismo Bernardo Suárez y todo eso, es como que esa curiosidad. También a mí me encanta mucho Wallace Stevens, es un tipo de, no sé, es como a la vez que mágico, incomprensible y sabio. No sé cómo pueden mezclar todas esas cosas. Alguien que también me fascina cómo guarda su música es Gamoneda, Antonio Gamoneda. Es como que
cuando lees el libro de la mentira, no sé, es como un canto antiguo y que es algo que no me deja de hipnotizar, y eso sí lo he leído unas 10 o 15 veces. También, y me gusta mucho, es Celan. Paul Celan también tiene ese. En cambio, él es como que el descubridor, es como que agarra es como en una mina, pero a la vez que toma el material lo comienza a pulir y lo trata en distintos poemas. Es como si no abandonara los mismos temas, y a pesar de que eso sucede, todos los poemas pueden terminar hablando de lo que fuere. Esos son autores para mí súper imprescindibles. Pues bien, nos agrada siempre conocer que una lectura puede marcar la vida de nuestros autores, y ahora le voy a pedir a Jorge que nos comparta parte de su poesía para que puedan escucharnos nuestros amigos que ahora nos sintonizan, que elija un par de poemas. Y ahora para ustedes lo pueden escuchar en vivo. No se olviden de que todos nuestros programas los pueden descargar en podcast y también luego verlos en nuestro canal de YouTube, y si les gusta, compártanos. ¿Listo, Jorge? Bueno, advierto que no soy muy bueno leyendo, así que, a ver. Resaca. Beso con tu lengua a los difuntos y esgrimo esta saliva tuya contra todo lo que aún persiste. He aquí el resultado de dormir amamantado de una botella. En sobriedad me falta la entrega a una tumba, y en embriaguez me sobra la pericia del fantasma para desoír a quienes protestan bajo tierra. Vamos a escuchar otro poema de Jorge. Este se llama Regreso a clases. Nos enseñan a conocer a los otros antes que a nosotros mismos. Nos piden que memoricemos vidas ajenas y piquemos el aliento de quienes nos rodean con una punta de lengua seca. Aún me pregunto, ¿cómo será el estar un minuto a solas? ¿Cuándo podré pensar en jugar al aire libre antes que en seguir domesticando la voz interna? Y el último se llama Vaivén. Te vi recostada en la misma playa donde te había abandonado. Usabas la misma ropa y la misma sonrisa que habías labrado cuando te deshiciste de mí. Y lloré la pena de que incluso, en forma de cadáveres, las pesadillas siempre nos devuelven aquello que habíamos lanzado al mar. Muchas gracias, Jorge. Gracias a ti. Sí, esta poesía, pues, la pueden ustedes luego ya pronto encontrar, ¿no? En el libro que en abril, me parece. Sí, va a ser pronto la presentación del libro ganador de el evento de poesía Paralelo Cero del 2016. Yo le voy a regalar a Jorge el último fragmento de Yursenar para que él también escoja. El conclusivo. Sí, digamos también un último poema antes de despedirnos. Y este es el final de ese relato. Dice: la pulsación de los remos fue debilitándose y luego cesó, borrada por la distancia. El emperador, inclinado hacia adelante, con la mano a modo de visera delante de los ojos, contemplaba alejarse la barca de Guanfo, que ya no era más que una mancha imperceptible en la palidez del crepúsculo. Un vaho de oro se elevó, desplegándose sobre el mar. Finalmente, la barca viró en derredor a una roca que cerraba la entrada a la alta mar. Cayó sobre ella la sombra del acantilado, borrándose del surco de la desierta superficie, y el pintor Guanfo y su discípulo Ling desaparecieron para siempre en aquel mar de jade azul que Guanfo acababa de inventar. Ese fue el final de esta historia del pintor, de cómo se salvó Guanfo de la ira de ese emperador, ¿no? Está hermoso. Sí, Jorge, te agradecemos muchísimo tu visita. Queremos escucharte una última vez y con eso cerramos este programa. A ver, Este se llama Sala de Chat. Él se ha perdido tanto en un desierto como en una selva de espejos, y se ha extraviado bajo un rebaño de lápidas sin nombre, o dentro de un bosque cuyos árboles caminan. Él podría grabar el cantar de las hojas caídas,
para escuchar el alma de sus muertos, y sin embargo, sabe que su único destino es el regreso hacia los días en que pisaba insectos. Estuvo con nosotros Jorge Gómez, premio Paralelo Cero en Poesía 2016. Jorge, te felicitamos una vez más. Gracias por venir a La Loca de la Casa y soltarla. Bien, esta fue una edición más de nuestro programa. Gracias a Javier Macas, que estuvo en los controles. Soy Gaby Ruiz y sigan en sintonía de Flaxo Radio. Hasta aquí llegamos con La Loca de la Casa en flaxoradio.es.